bloqueado precisamente para no agarrarlos a los invitados de atrás para adelante, ¿me entiendes? Entonces como que, ahora sí ya te estamos viendo, mi querido John Viverselli. ¿Cómo le va, John? ¿Cómo estás? Perfecto, estimado Nelson. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo cordial para ti, para tu audiencia. Y bueno, decirte es que estoy sumamente preocupado y conmocionado por lo que ocurre en nuestro país. Todos los días estoy al tanto de la coyuntura y la verdad es que sí, como joven que soy, a veces a uno le trastoca pues lo que está Claro. pasando en el país y estas cuestiones que a uno le toca la fibra más sensible. Entonces, ahí estamos tratando de analizar con cabeza fría y haciendo honor al nombre de tu programa, hablando claro y diciendo las cosas tal cual por su nombre y haciendo un análisis profundo para entender un balance de la coyuntura actual. Así que Exactamente. a las órdenes, Nelson, y ahí estamos. Exactamente, mi querido John. Básicamente yo tengo aquí una pregunta bastante directa y clara que a veces yo creería que después de 9 días, ¿verdad? 9 días, creo que estamos en el 10.º día, no recuerdo. Décimo, sí. 10.º, a 2 días de que se cumplan los 12 días que duró octubre del 2019. John, ¿se acaba el paro o se acaba Lazo? Tu pregunta es sencilla pero a la vez compleja, Nelson, porque, a ver, hay una frase que siempre la escuchamos, es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? ¿Verdad? Y el Ecuador ha pasado por múltiples experiencias a lo largo de su historia republicana, en la cual lo que está ocurriendo ahora sobre los paros nacionales no es algo nuevo, no es que recién, hace una semana, a los indígenas se les ocurrió Así protestar. es. Esto es algo que ya hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Hemos tenido las cruces sobre el agua el 15 de noviembre de 1922, hemos tenido el primer levantamiento indígena en 1990, hemos tenido el 28 de mayo del 44 y así podría citar un montón de fechas históricas que hemos tenido. Pero para contestar tu pregunta en una sola frase es, yo creo que estas protestas van a continuar hasta que la gente tenga certezas de cómo van a actuar, en este caso, tanto Leonidas Giza cuanto el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Y ellos dos son los principales factores clave que van a jugar en que si es que sigue o se apaga la protesta. Ahora en estos últimos días hemos tenido llamados al diálogo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil, para ponerlo en términos más sencillos, en la cual vemos que por un lado el día de ayer la CONAIE rechazó el diálogo porque básicamente no creen en la palabra del presidente de la República, quien en varias ocasiones ya se han sentado a conversar, pero han tenido básicamente fracasos en el sentido de no lograr resultados, no lograr objetivos que se los pueda palpar tanto en el corto como en el mediano plazo. Y por un lado tenemos un presidente de la República que preside un gobierno débil, que no tiene identidad política, que no tiene agenda y que no tiene política pública, y que tras un año en funciones prácticamente lo único bueno que tiene es el plan de vacunación que lo dio a conocer en su primer informe a la nación. Entonces tenemos un ambiente marcado por la carestía, que es el alto costo de la vida y los precios de la canasta básica que están por las nubes. Tenemos un ambiente de precariedad en la cual no hay medicinas en los hospitales y también una infraestructura educativa abandonada. Tenemos un ambiente de incertidumbre en la cual la gente no tiene protección y seguridad en las calles, en la cual te roban, matan y secuestran a diario, que ya no se habla tampoco al respecto. Tú tienes un ambiente de, por ejemplo, depresión en la cual no hay oportunidades para conseguir empleo, especialmente los jóvenes. Decía un Así titular de Diario El Comercio hace varios días de que los jóvenes en la materia que más fracasan es en conseguir empleo. es. Y yo me adhiero a ese titular que lo leía hace varias semanas. Y es verdad, porque si tú revisas los indicadores que publica el propio INEC, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, entre diciembre del 2021 y marzo del 2022, solamente en ese periodo de tiempo se han perdido 198.498 empleos. Pero, por un lado, tenemos que se han generado 350.000 empleos, que es la narrativa oficial, pero el ciudadano de a pie no siente esa reactivación, entre comillas, económica, estimado Nelson y amigas. Entonces, estamos en un punto de que la gente básicamente le está diciendo a las autoridades y nos está diciendo que hay un ambiente de carestía, de precariedad, de depresión, de incertidumbre, y que la única recuperación, como tú bien lo acotabas al principio, parece ser que la única opción es que el presidente de la República dé un paso al costado si es que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades y si es que no está dispuesto
a lograr resultados concretos en base a acciones concretas y con un liderazgo fuerte y más que nada, como siempre digo Nelson, voluntad política para asumir lo que está ocurriendo a esta hora. Bueno, voluntad política que lamentablemente no existe. Leonidas Issa ha propuesto que para tener una muestra de voluntad se desmilitarice la Casa de la Cultura, se retiren a los militares del arbolito, pero lamentablemente hoy escuchábamos, o ayer, no recuerdo porque ya me fui a dormir, el ministro del Interior decía que básicamente no pueden acceder a ese tipo de cosas y están posesionando esta narrativa de que los violentos, los grotescos son solamente los indígenas. John, esto es importante aclarar porque a veces siento, y me da mucha pena decirlo, veía ayer declaraciones en el municipio de Guayaquil que decían el mal, el inicio del mal, el que ocasiona todo es Leonidas Issa, decía un funcionario del municipio de Guayaquil, y algunas personas que decían y peyorativamente contra nuestros hermanos indígenas. Esto no es solamente de los indígenas, John. Sin embargo, hay que reconocer y aplaudir que ellos están en la calle y que nosotros no. Porque muchas personas, como lo decías tú, como lo digo yo, como sé y conozco, que sienten la precariedad, la molestia, la falta de medicina, tal vez no tenemos esa fuerza y ese ánimo para salir a las calles, pero no quiere decir que no queremos estar allá. Hay mucha gente que no puede, que, bueno, por sus condiciones, porque no le gusta, porque tiene temor. Por eso yo siempre he dicho que hay que aplaudir la forma que tienen los indígenas de salir. Esta narrativa, John, de mezclar el vandalismo con los protestantes, ¿es una narrativa que trata el gobierno de posesionar para medio justificar su ineficiencia? Mira, Nelson, básicamente, a ver, contestando a tu pregunta, es decir que solamente es un tema de los indígenas y que la protesta solamente las están marcando los indígenas, es quedarnos cortos, Claro. pues solamente ver el árbol y no ver el bosque entero que tenemos a nuestro alrededor. Porque si nosotros revisamos quiénes son los que están protestando en las calles a esta hora, tú tienes ahí a gremios de los transportistas, tienes a gente del sector salud, pacientes y médicos, Así tienes gente de la academia, tienes estudiantes, tienes universidades que han dado prácticamente sus instalaciones para que la gente pueda recibir acogida humanitaria, que puedan recibir vituallas, alimentos, entre otras cosas. Tienes gente de los trabajadores, ahora último vi el día de ayer que se iban a sumar los trabajadores del sector petrolero y del sector eléctrico, especialmente sí, el sector público, tras el decreto 457 y 459 que dictaminó el presidente de la República. Ya iremos entrando en ese análisis, pero para contestar tu pregunta, esto no es solamente de los indígenas, Nelson. Yo quisiera hacer una pregunta. Ya. Muchos dicen de que esto recién comenzó el día lunes 13 de junio de este año. Sí. Yo les quisiera preguntar a todos y cada uno de ustedes, antes del paro nacional, ¿estábamos mejor? ¿Estamos mejor ahora que hace 4 o 5 años? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué dicen los indicadores sociales del propio gobierno nacional y de las propias instituciones públicas? Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿qué es lo que dice? Que, por ejemplo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo digno. La pobreza pasó del 39% en diciembre del 2019 a diciembre del 2021 al 43% en el sector rural y en el sector urbano. Entonces, con este panorama y con este escenario, se puede hablar verdaderamente de una reactivación productiva y económica cuando tú tienes, por ejemplo, que el Estado como tal tiene ingresos históricos en temas de recaudación tributaria yo te lo comentaba aquí hace varias semanas, 6.000 millones de dólares recaudado entre enero y abril de este año según el SRI. Un precio del petróleo alto desde febrero de este año por el tema de la guerra con Ucrania y Rusia. Tú tienes, por ejemplo, reservas monetarias históricas que no habían alcanzado un nivel semejante. Entonces, recursos hay, plata hay, pero lo que no hay es voluntad para lograr cambios profundos y estructurales. Y aquí quisiera poner el dedo en la llaga, estimado Nelson. Dale. Se le dijo a la gente que se necesitaban 100 minutos para arreglar los problemas del país, pero ahora parece ser que nos dicen que 100 minutos o más bien 12 meses no han sido tiempo suficiente para lograr cambios de lo que aquello implicaba en campaña. Entonces, en campaña, claro, se tienen las soluciones a todos los problemas, pero cuando se llega al poder se tienen todas las explicaciones y es ahí donde se raya, por decirlo menos, en una irresponsabilidad o en una ineptitud, especialmente de una persona que tras 10 años y con 3 intentos de llegar a Carondelet,
y más aún si se trata de la presidencia de la República, lastimosamente eso habla mucho y lastimosamente terminamos perdiendo todos y cada uno de los ciudadanos que no tenemos un gobernante o un primer funcionario del Estado que nos resuelva los problemas, que es para eso que elegimos nosotros a los gobernantes, sea de la ideología que sea, Así derecha, es. izquierda, liberal, conservador, comunista, socialista, socialdemócrata, etcétera, lo que tú quieras. Claro, La idea es estar, sí, ese punto me parece eso. importante, John, porque a veces creo y siento que nos quedamos en ese discurso o en esa eterna pelea de quién es mejor, la derecha o la izquierda. La derecha es mejor, la izquierda es mejor, tú eres feo porque eres de izquierda, tú eres feo porque eres de derecha. Y tú acabas de tocar un punto importante, la gente elige presidentes y por eso existen votaciones, porque la idea es que solucionen problemas, ¿no? La idea es que se busquen alternativas, por eso la alternabilidad, por eso las elecciones, por eso nuestro sistema democrático. Imagínate si viviéramos en dictadura, ¿qué podríamos hacer? No, ahorita manifestar ni de loco, pues te vas a la cárcel, te medio matan, pues, y ahí te quedas porque el dictador se queda toda la vida. O en otro tipo de regímenes. Nosotros tenemos democracia, que significa que cuando algo no funciona, en las elecciones se vota y se cambia. El problema es que ha venido el país arrastrando tantas situaciones que la desesperación por un cambio real era tan evidente y necesitaban realmente esa voz de aliento de cambio. Y tal vez le creyeron, John, tal vez a Lasso le creyeron los 100 minutos y dijeron, bueno, vamos a darle el chance al presidente y hoy ha fallado. John, ¿crees tú que el gobierno está entrando en desesperación debido a que ya no más llega al tope de los 12 días que duró la marcha y la protesta del 2019 y que si sobrepasa esto, entrarían como en un pánico de decir, esto ya no es octubre, ya esto es otra cosa y aquí se nos fue el gobierno? Esto no es octubre del 2019, Nelson y amigas. Esto es junio del 2022. Y básicamente, para contestar a tu pregunta, ese estado de desesperación, si uno revisa los indicadores o si uno revisa los sondeos de opinión, nos vamos a dar cuenta que el presidente de la República en menos de un año desgastó y se comió prácticamente todo su capital político. Recordemos lo que pasó hace un año. Y Pedro Donoso aquí en tu espacio decía alguna vez que los estados de desánimo de la población habían estado por los suelos entre enero y marzo del 2021, durante la época de las elecciones. Y cuando el presidente de la República actual asume la presidencia en mayo del 2021, básicamente estábamos en un estado de expectativa. Ajá. El presidente estaba en su mejor momento y era porque obviamente vino un nuevo gobierno y todo. Y ahora nos enteramos que tras 12 meses al frente de la gestión ha caído o ha sufrido un desplome histórico a tal punto de que está en menos del 17%. Es decir, con el porcentaje con el cual arrancó en la primera vuelta y que casi no pasa. Si es que recordamos cuánto sacó en la primera vuelta, que fue 19.74% si la memoria no me falla. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, Nelson, creo que el presidente está en un estado de desesperación, lastimosamente no sabe qué hacer, no tiene un equipo, no tiene operadores políticos y eso se ha visto tal cual. Yo no sé si tú pudiste ver y creo que la audiencia y la ciudadanía lo tuvo claro la semana pasada. Yo creo que ese decreto borrador demuestra tal cual que no están preparados y no tienen como tal un equipo jurídico que conozca el sector público. Es decir, yo nunca en mi vida, yo que tengo 23 años, Nelson, yo no sé si la gente ahí tendrá más experiencia que yo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo habrán visto en su vida un decreto borrador? Porque hasta donde yo sé, un decreto borrador no tiene... Claro, o sea, el decreto tenía la firma del presidente, Oye, pues, John, o sea, y tenía firma electrónica. De hecho, perdón que te interrumpa, el decreto, no voy a especificar la palabra con su etimología, pero el decreto es como, decreto. Ahora ya cuando te dicen lo decreto, tienes que preguntar, pero a ver, ¿decreto o decreto borrador? Irónico. Nelson, no solo eso, yo estuve revisando el decreto esa noche y de hecho yo estaba en ese space donde salió el secretario jurídico de la presidencia, No. que ahí estaba Jeff Sanguña del portal La Posta, que estaba con otros juristas y decía, pero pero ¿cómo? O sea, ustedes estaban pensando en un primer momento censurar los medios de información en internet, estaban pensando en un primer momento usar la fuerza letal, léase tirar a matar a las protestas. Eso era lo que querían y el secretario no puede decir nada y decía, no, lo que pasa es que esta era una serie de decisiones que estábamos considerando en un primer momento. Bueno, lo estaban considerando y ahí lo vimos todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Dios santo. Entonces,
Y yo te decía del tema del valor de la palabra presidencial, ¿no? Y mira, Nelson, yo creo que a estas alturas la gente está harta del diálogo. La gente no confía en el diálogo. Y te voy a ser franco, yo tampoco confío en el diálogo. Te voy a ser franco. ¿Sabes por qué? Porque no vemos resultados y no vemos muestras y no vemos que ninguna de las dos partes están dispuestas a ceder. Por ejemplo, tenemos el tema de que, por un lado, se dijo que no se iban a crear y a subir nuevos impuestos, pero se los terminó subiendo e implementando, ¿no? ¿Verdad? Que era una de las principales ofertas de campaña del actual presidente. Tenemos el tema de, por ejemplo, de que se iba a vender el avión presidencial. No sé si te acuerdas del escándalo que se armó hace varias semanas y que casi se convierte en una repercusión internacional con Colombia. Se dijo que ya se iba a vender el avión, nunca se lo vendió, más bien que se lo usó durante 12 meses, pese a que se dijo que se iba a vender ese, como decía el presidente, el lujo de los socialistas, pero que ahora al parecer ya ahora no lo usa, ¿verdad? Pero que ya tampoco se lo va a vender. El tema también del sistema de salud pública, Nelson, eso sí fue algo que créeme que me dolió bastante y te soy sincero. Yo sí le puse a la ministra de Salud ahí en Twitter, señora ministra, usted por decencia tiene que renunciar. ¿Sabes por qué? Porque hace varias semanas la propia ministra decía de una manera prepotente. Yo pensaba que por la carga de trabajo, porque te voy a ser franco, yo pensaba que era uno de los mejores cuadros que tenía esta administración, porque lideró de manera eficiente el plan de vacunación, y lo digo abiertamente. Pero cuando me entero de que la señora ministra hace varias semanas decía de que todo estaba bien en el sistema de salud, o sea, era chiste que decía ese médico que tenía que usar el teléfono para poder hacer cirugía y que no tenían los insumos médicos para poder hacer la operación. Y luego de varias semanas decía el presidente, no, yo le creo a la ministra. Y ahora resulta que tuvimos que tener protestas en las calles para que se declare el sistema de salud pública en emergencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, volvemos a la rectificadora de Lucio Gutiérrez, que se cambiaba de opinión semana tras semana. A eso hemos vuelto. Entonces la situación lo que pasó es bastante grave. Claro. Y lo sacaron. Ahí está la historia. Así es. Terrible, terrible. Créete lo que... cada día que pasa se vuelve más tormentoso. Hoy veíamos, John, la muerte de una persona en Puyo y la toma de una agencia del Banco Guayaquil. La violencia generando violencia. Un manifestante que muere y manifestantes que se toman. Yo particularmente no estoy a favor del vandalismo, no estoy enfocado en creer que todo es vandalismo. Siempre lo he dicho que si el vándalo está robando, cójanlo preso. Pero hay una serie de cosas que van desencadenando y esta fue una de ellas. Mataron a un protestante, Lourdes Tibán salió, Lourdes Tibán dijo, esto yo les advertí, la cosa no se calma. Y parecería ser que la salida serían unas nuevas elecciones. Yo escuchaba algunas personas que decían las salidas son nuevas elecciones. ¿Qué implicaría tener nuevas elecciones, John? ¿Y qué necesitaría el marco jurídico para que esto se lleve a cabo? Yo voy a contestar a tu pregunta, Nelson, pero sobre lo que decías en la antesala, mira, de la macroeconomía no come la gente. Y yo aquí también quisiera ser enfático. La protesta es legítima. Pero violencia es violencia, venga de donde venga. Claro. Hay que decirlo claro. Y para ser franco, lo que hemos visto en estos últimos días es que ha habido una corresponsabilidad y ha habido excesos de parte de los protestantes como ha habido excesos de parte de la fuerza pública, de los dos lados. Y eso hay ejemplos de más. Yo no sé si tú pudiste ver a ese periodista que casi le patean en la cabeza por el pecado de cubrir las protestas la semana pasada en una provincia de la Sierra. Exceso de la fuerza pública, como también fue exceso de los manifestantes lanzarle piedras a un camarógrafo del Amazonas que estaba cubriendo las protestas. También. Yo pregunto, ¿eso es protesta legítima? Entonces tenemos excesos de lado y lado. Muchos van a decir es que estás siendo tibio, es que no estás tomando posición. Esta es mi posición. Y si me van a etiquetar por esto, pues que lo hagan adelante. Pero hay que decir las cosas tal cual y no podemos estar en extremismo y en extremo porque a eso nos ha llevado las protestas que estamos viendo a esta hora en las calles. Yo no quiero que se termine el tiempo sin tocar el decreto que tú decías, porque no tengo claro si el decreto está o no está. Del gasto público, del gasto de personal. Sí está, estimado Nelson. Para contestártelo rápido, ya voy a regresar a la otra pregunta. Sí, está en firme. Y tú te refieres al decreto 457. Mira, yo te quiero decir rápido qué es lo que dice ese decreto, que de hecho yo el día de ayer lo estaba revisando a profundidad. No. Quiero decirte los artículos más llamativos. Artículo 7 del decreto 457, supresión de puestos 70-30 en las distintas funciones del Estado. Artículo 10, terminación de contratos y nombramientos provisionales. Artículo 32, depuración institucional, así está el título, depuración institucional en las entidades públicas
con la finalidad de identificar aquellas que generen aporte significativo al Estado. Y finalmente, esto ya trasciende el tema de la función pública y le afecta a los ciudadanos. Artículo 34, actualización de las tarifas a los servicios públicos. Uy. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto y qué nos está tratando de decir en buen romance? ¿Acaso es reducción del tamaño del Estado? Otra vez. ¿Acaso se les va a subir las planillas en la luz? ¿Acaso se va a subir el agua, entre otras cosas? Solamente estoy preguntando y dejo abierta la interrogante, Nelson. Contestando a tu pregunta anterior, tú me decías cuáles son las opciones a considerar si es que hay adelanto de elecciones. A ver, la Constitución de la República es muy clara y aquí hay que hablar, hay que decir las cosas completas, ¿no? Aquí muchos dicen es que se lo quieren bajar al presidente con una mayoría simple. No es así. No estamos en el año 97 cuando se lo destituyó Bucarán y tampoco estamos en la época de Lucio Gutiérrez cuando se lo destituyó en el año 2005. Porque en esa época tú tenías una constitución de otra era que no contemplaba la destitución del presidente como tal. Pero con la constitución de ahora, del 2008, tú sí tienes dos mecanismos que sí facultan la destitución del presidente. Y uno de ellos es el artículo 130 de la Constitución, que te dice algo que es determinante y que yo veo muy difícil en esta coyuntura. ¿Sabes cuántos votos se necesitan para que se destituya al presidente y con antelación de 24 horas, perdón, de 72 horas, que son 3 días? Se necesitan 92 voluntades. Consigue pues 92 votos en esta coyuntura. No las hay, no las hay. Entonces, no me vengan a hablar de destitución si es que no hay los votos. Todo esto es votos. Yo aquí siempre les he dicho a todos, todo esto es votos, votos. Las explicaciones están de más. Por otro lado, tú tienes el tema de que también puede activar la Asamblea Nacional la muerte cruzada, que es que ellos se adelantan a que el presidente les disuelva a ellos, pero no es tan sencillo el tema porque el presidente tranquilamente puede, mediante el artículo 148 de la Constitución, mandarlos a la casa de los asambleístas, decretar muerte cruzada y él se queda en el cargo gobernando casi que 6 meses y llama a elecciones para asambleístas y para presidentes, pero para terminar el periodo hasta el 2025. No es que es una nueva elección y borrón y cuenta nueva. O sea, estos gobernantes se quedan hasta el periodo para el cual fue originalmente electo, que era 2021-2025. Entonces, esos son los escenarios que están, por así decirlo, sobre la mesa y que, si me preguntas a mí, yo lo veo muy difícil. También está, por ejemplo, el escenario que muchos se han olvidado, que es el tema de la revocatoria del mandato. También falta el tema de, por ejemplo, muchos dicen que tiene que haber una salida constitucional, que el presidente debería renunciar y dar paso a que Borrero asuma, para que así de esa manera la gente se va a dar cuenta de que Borrero ya no va a hacer lo mismo que hizo Lazo y que hacía mal y que va a hacer como que las cosas de mejor forma. Pero, insisto, eso no lo sabemos tú y yo a ciencia cierta. Eso son simples especulaciones y habrá que ver cómo va el tema de las protestas y cómo siguen su curso al finalizar esta jornada. John Bieber, Celi. John, oiga, parece que mentira, pero se fue tan rápido el tema, tan rápido. Mi querido John, quiero agradecerte, siempre estaremos molestándote, siempre tu voluntad, tu predisposición para nosotros es muy, muy, muy valioso y pues acá tú ya eres parte de nosotros, la audiencia así lo ha aceptado, te quieren mucho y pues para nosotros siempre es un gusto tenerte. John, te molestamos en otra ocasión. Muchas gracias. Nelson, a ti muchísimas gracias y de verdad solamente un mensaje final y quiero dejar una frase histórica. Hace varios años, en 1980, cuando Ronald Reagan se lanzó a las elecciones, le decía a Jimmy Carter 3 cosas que creo que podrían repetirse en esta coyuntura y adaptarse al tiempo actual. Él decía, recesión es cuando tu vecino pierde tu empleo, depresión es cuando lo pierdes tú y reactivación es cuando Jimmy Carter, el presidente, perdía su empleo. Yo creo que capaz que se podría repetir ese escenario y se lo podría adaptar a la realidad ecuatoriana que te acabo de comentar. Así que muchísimas gracias, Nelson, por tu apertura. Muchas gracias a la audiencia. Recuerden que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Y sigan adelante. Cuídense mucho y bendiciones, Nelson. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Muy bien, ahí estuvo John Bieber siempre conversando con nosotros de política, de lo que se necesita, de lo que queremos escuchar, de lo que queremos analizar. A veces uno también quiere como que buscarle una salida, ¿no? Como que, ok, es complicado, el tema de la asamblea es complicado, el tema de la muerte cruzada, aunque si el objetivo es adelantar elecciones y la asamblea se adelanta y luego Lazo se adelanta, al final el objetivo se cumple, que es solucionar esto.